Ya, ahora sí, voy a compartir pantalla. Ya, listo. Como verán, chicas, bueno, hemos pasado todo el tema de neoplasias. Yo diría que neoplasias es un tema donde tienen que sí o sí asegurar puntos, porque en mi criterio diría que los temas que tocan bacterias, virus y hongos, especialmente virus, son las que más atacan con preguntas porque mayor contenido, ¿ya? Y eso permite que las preguntas sean más complejas. En cambio, nutrición, neoplasia, términos básicos como diferenciar el tema de benigno, maligno, cuándo decir que es un paciente desnutrido, cuándo es un paciente con obesidad, qué grado de obesidad tiene el paciente. Todo eso ya es posiblemente punto fijo. Así que, porfa, chicas, les requiero una atención, eh, ¿cómo decirlo? Una atención fija, ya como de ojos de leopardo, no sé cómo le dicen. Aquí siempre mis PPTs vamos a ver un como que panorama general del tema. Como estamos hablando de alteraciones a nivel de la alimentación, tenemos que conocer que el centro que regula la alimentación es el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo es el centro del hambre, la cual permite la segregación de diferentes hormonas que generan ese estímulo de que quiero comer, no quiero comer porque ya estoy lleno, ¿no? Y las dos más importantes son la grelina y la leptina, ¿ya? Ahora, dependiendo de eso, yo consumo comida o no consumo. Y eso se refleja en el índice de masa corporal. Ahí le pongo imágenes bien conocidas, donde aquí vemos, por ejemplo, un paciente con bastante tejido adiposo que posiblemente tenga un aumento de el índice de masa corporal. Acá, bueno, acá no, aquí, ¿ya? Este es un poquito más delgadito, así que su índice de masa corporal capaz está disminuido. Uno de ellos, dijimos, de los factores importantes es el hipotálamo, ¿no? Porque el consumo depende de las hormonas, pero no es el único, también existen otro tipo de factor. Uno es el tema, por ejemplo, de los factores relacionados al hábito alimenticio, ¿ya? Depende, por ejemplo, si la persona tiene algún tipo de dieta en específico, capaz es vegetariana, ¿no? Eso altera un poquito el tema de la nutrición en general, ¿no? Porque este paciente posiblemente no tenga proteínas, esto genere también una disminución de la masa corporal. Otro punto importante sería también el tema de lo económico, porque sabemos que si tenemos hambre y queremos comer como que bastante, sabemos que la tía veneno, ¿no? Esas cositas de grasa me vienen más cantidad, pero obviamente son peor que la comida que es saludable y puede costar un poquito más. Otro factor importante es el tema, por ejemplo, del ADN, ¿no? O sea, hay más riesgo de que si los padres o un padre sea obeso, tú también lo seas, pero no es que ya fue, ya, o sea, mi papá es obeso, gordito, yo también lo voy a hacer. No, hay factores también que contrarrestan este tema, que lo vamos a ver después, así que solamente decir que un factor que los padres sean obesos también implica que nosotros seamos, posiblemente. Y por último, las conductas psicológicas, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con anorexia, con bulimia, también va a tener una alteración en su índice de masa corporal. Listo. Este es el tema en sí, ¿no? De teoría. Los conceptos básicos. Aquí es marcar bien el término de malnutrición, desnutrición y obesidad. Malnutrición no es lo mismo que desnutrición, chicas. Ya es como malnutrición es la patología y dentro de esa patología está desnutrición y obesidad. ¿Por qué? Porque malnutrición es carencia y excesos. O sea, carencia hablo de desnutrición, excesos hablo de obesidad. Si en caso hablamos de la desnutrición, hablamos de un déficit de nutrientes o de ingesta calórica. Y en el caso de la obesidad es un exceso de nutrientes o ingesta calórica. Primero vamos a hablar del índice de masa corporal, porque gracias a ello yo puedo clasificar, ok, este paciente es con sobrepeso, con obesidad o con desnutrición. Así que este índice se da por esta fórmula, peso sobre estatura por estatura en metros, ¿ya? ¿Y quién creó este índice de masa corporal? Lo creó este señor que se llama Adolfo Quetelet, por eso anteriormente se llamaba índice de Quetelet, pero ahora todos lo conocen con este nombre, ¿ya? Así que, si se dan cuenta, aquí vemos diferentes valores de IMC. El normal, el que deberíamos estar, sería de 18,5 a 24,9. Si disminuye ese valor, ya entramos al tema de desnutrición, ¿ya? Acá, por ejemplo, es un datito que ha venido en varios exámenes, ¿no? Dice acá, la desnutrición se considera un índice de masa corporal menos de 16. Y tú me vas a decir, pero acá dice 16 y acá dice 18, o sea, ¿cuál le hago caso?
Los dos están bien. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que el tema de desnutrición se clasifica en desnutrición leve, moderada, severa. Por ejemplo, si estamos viendo este valor de 18, piensen que es posiblemente desnutrición leve, porque casi está cerquita, ¿no? A lo normal. Pero si ya hablamos de 16, posiblemente es una desnutrición ya severa, ¿ya? Ahora, si pasamos el 24,9, hablamos de sobrepeso y ahí viene el tema de diferenciarlo con obesidad, porque los dos, sobrepeso y obesidad, son la acumulación de grasa. Así que solamente yo viendo el valor saco cuando es alguien sobrepeso y cuando es alguien con obesidad. Acá el sobrepeso es de 25 a 29,9, cerrado. Y si pasa 29,9, o sea, ven el número 30, ya piensen en obesidad. Y la obesidad, como ven aquí, es también por grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, siendo el 4 el de más riesgo a enfermedades cardiovasculares. Ahora avanzamos. Seguimos con desnutrición. Vamos a ver que la desnutrición se da por la disminución de las macromoléculas que pueden ser tanto carbohidratos y proteínas. Hay disminución, ¿por qué? Porque no comemos. También hay otra situación en la cual no hay una digestión correcta. Capaz, no sé, sea un abuelito y no tenga dientes y pues no coma bien, ¿no? No se da esa digestión correcta. Y también puede ser un problema de absorción. Si tengo un problema justo en el intestino delgado donde están los enterocitos, pues nadie va a reabsorber a pesar de que coman comida saludable. Ahora, en el caso de las manifestaciones de la desnutrición, uno de ellos es la pérdida de grasa, ya también la pérdida del músculo. Se alteran los compartimentos somáticos, así que el paciente va a disminuir de peso, va a estar delgadito. En los niños que no consumen, por ejemplo, sus proteínas, ¿no? Siempre se escucha, ay, este niño no come bien, está con sueño, ¿no? Ese tipo de desnutrición, ya la letargia. Luego también la debilidad generalizada. Por eso pongo aquí, ¿no? La batería abajo, el ATP que sale muchas veces del tema de los carbohidratos, está abajo, ¿ya? Y bueno, lo general es conocer que la desnutrición te hace ver delgadito, ¿ya? En palabras sencillas, pero no muchas veces cumple ese criterio, porque hay situaciones en la cual la desnutrición aparenta ser una persona, digamos, con obesidad, y eso es el tema de Kwashiorkor. Kwashiorkor es un tipo de desnutrición que se da muchas veces en menores que presenta en este caso un déficit de proteína y como tiene un déficit de proteína, se está perdiendo albumina. Y como sabemos, en la parte de parcial, la albumina es el que maneja la presión oncótica. Se altera la presión oncótica y me da un edema. Así que este paciente tiene desnutrición, pero está perdiendo, o sea, un tipo de proteína que me va a generar un edema generalizado. Es un tipo de desnutrición enmascarada, ¿no? Porque tiene desnutrición, pero no parece, ¿ya? Esa es una excepción. Ahora, cuando así yo catalogo a alguien con desnutrición, les mencioné el índice de masa corporal debajo de 16, ya estaría hablando de severo. No es el único, porque también, por ejemplo, en niños utilizo esas tablas estandarizadas que seguro alguna vez han ido, ¿no? Han visto, perdón, cuando han ido a la posta y han visto esas cartillas de niño, esa cartilla azul, esa cartilla rosadita, eso también genera un tipo de desviación estándar para saber si el niño crece bien y también tiene un peso adecuado. Otro también sería evaluar los depósitos de grasa, por ejemplo, viendo aquí los pliegues cutáneos, también puede ser la masa muscular con la circunferencia de brazo y también puedo evaluar la proteína sérica. Yo evaluando la proteína sérica como es la albumina, puedo yo sacar si este paciente está entrando en una desnutrición severa, moderada o leve, ¿ya? Ahora los factores de riesgo. A ver, en el caso de los factores de riesgo, uno de ellos es la pobreza, ya que si en el caso no hay una buena situación económica, hay más riesgo de que el paciente vaya a lugares donde haya una comida más, un poquito más barata y, bueno, posiblemente no en una buena situación de preparado. Otro también es el tema de las infecciones, sea aguda o crónica. Una infección va a generar una alta tasa metabólica, va a generar mucho catabolismo en tu cuerpo. Y como sabes, catabolismo es destrucción. Así que va a destruir tanto tus moléculas, tus macromoléculas, que el cuerpo va a querer nutrientes y muchas veces esos nutrientes no se satisfacen y adelgazamos, ¿ya? Por eso también en los hospitales no solamente interviene el doctor, la enfermera, sino también la nutricionista, ¿ya?
Otro punto importante es el tema del alcoholismo crónico. Cuando les pongan un caso clínico donde mencione paciente con antecedentes de alcoholismo, piensen que posiblemente tenga la vitamina, que es la tiamina, abajo. Ya paciente que tiene problemas con el alcohol tiene vitamina, en especial la tiamina, abajo. Y un problema de que tengamos la tiamina abajo es que puede darle encefalopatía de Wernicke. O sea, este paciente que tiene antecedentes de alcoholismo, posiblemente te pongan sintomatología de arriba, de la cabeza, ¿ya? Pero acuérdense, alcoholismo, se cae la tiamina. Listo. Otro punto importante, también con la desnutrición, es la ignorancia y la insuficiencia de los suplementos dietéticos. Por ejemplo, esto también va con los factores económicos, la edad y la educación. Uno de ellos es la ignorancia o básicamente la educación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de las madres que son adolescentes, que muchas veces por el tema de una mala comunicación piensan que la leche materna no es tan buena como la leche en polvo y que la leche en polvo es mejor, pero sabemos que la leche materna tiene un proceso importante para el tema de la inmunología del recién nacido, así que también ahí estamos afectando no solamente la desnutrición del menor, sino también una vulnerabilidad a una infección. Y por último, tenemos la restricción dietética que va con las conductas psicológicas de este paciente. ¿Es anoréxico o tiene el tema de generar atracones como en la bulimia? Ahora los tipos, ¿ya? Porque hay desnutrición primaria, hay desnutrición secundaria y hay desnutrición mixta. En el caso de la desnutrición primaria, piensen más que todo en personas, ¿ya? Porque aquí el problema de que el paciente sea desnutrido es que es muy niño o es muy viejito. Si es muy niño, pues depende muchas veces de los padres. Su alimentación no es propia de, ¿ya? Luego, en el caso del adulto mayor, significa de que también tiene una vulnerabilidad a desnutrirse porque posiblemente no tenga las piezas dentarias completas, o si no, también puede ser de que esté en un asilo y dependa de otra persona, ¿ya? Así es la desnutrición primaria, depende de la edad de la persona. En cambio, la secundaria va en relación a patologías, que es lo que hablamos anteriormente. Por ejemplo, paciente con infección, paciente con un problema en el enterocito, va a tener una desnutrición de tipo secundaria, ¿ya? Y en el caso de la mixta es una combinación. Un paciente que tiene un factor de vulnerabilidad como la edad y una enfermedad en sí. Puede ser un menor con un proceso de sepsis, una mujer posiblemente gestante, adolescente, con un proceso de infección también. Estamos combinando de los dos, ¿ya? Y en el caso de las categorías es lo que vimos con anterioridad, ¿no? El tema de diferenciar el índice de masa corporal 16, 18, ¿no? Ahí viene el tema de desnutrición moderada, leve, severa. Aquí, por ejemplo, en el tema de la leve significa de que, ok, está disminuyendo posiblemente los nutrientes, así que agarro de mis reservas y todo normal. Luego, cuando va bajando el tema de desnutrición leve a moderada, estas reservas se acaban y ya se presenta daño orgánico. Y la desnutrición severa ya es un deterioro total y el paciente tiene un riesgo a morirse, pero no muere por la desnutrición. Como les digo, el tema de desnutrirse es que nos hace vulnerable a infecciones, así que este paciente que está hospitalizado, pues puede agarrarle una neumonía intrahospitalaria y ya, fue, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Acá también hay diferentes valores, o no valores, sino categorías para yo decir este tiene leve, moderada o grave. ¿Ya? Por ejemplo, una de ellas es el peso. Dependiendo del peso, yo digo leve, moderado o grave. El índice de masa corporal también ya vimos, el 16 es el más grave. El tema de la albúmina sérica, que es los niveles de proteína, que dijimos que era un tipo de parámetro para también sacar la gravedad de la desnutrición, también vale, ¿no? Dependiendo cuánto baje la albúmina, digo si está en leve o grave. También la transferrina, ¿no? Si baja, también es grave. También el recuento de linfocitos, por eso la desnutrición grave que tiene como 800 tiene vulnerabilidad a infecciones, ¿ya? Así que tengan en cuenta ello. Ahora vamos a avanzar. Y acá tenemos las formas de desnutrición. Tenemos el marasmo y el huayorco. En el caso del marasmo y el huayorco, la diferencia va en el déficit primero, ¿ya? El marasmo tiene déficit de proteína y carbohidratos. El huayorco solamente tiene déficit de proteína. El marasmo, vamos a ver esta imagen, ¿ya? Acá aparece un músculo. El problema justamente es de compartimentos somáticos.
En cambio, aquí vemos un hígado, así que el problema es compartimentos viscerales. Vamos a ver que primera característica que tiene el marasmo es que el paciente tiene cara de adulto mayor, ya parece un adulto ya mayor, a pesar de la edad de, por ejemplo, tener 5 años, 4 años. Como les digo, este tipo de desnutrición sale en menores de edad. Otro también es que este paciente no tiene edema, eso es lo que resalta más, ¿no? En cambio, este paciente está desnutrido, pero sí tiene edema. Vamos a ver que la pérdida de peso aquí es más que el de Kwashiorkor, ¿ya? Porque hay una depresión muscular y una pérdida de grasa. Vamos a ver que también va a haber un retraso en el crecimiento y como vemos, ¿no? Se ven hasta sus huesitos, ¿no? Hay una pérdida muscular porque se está alterando los compartimentos somáticos de los músculos y del tejido adiposo. Y la proteína se mueve con los músculos, por eso si no hay proteína se baja todo esto, ¿no? La masa muscular. Otra diferencia del marasmo con el Kwashiorkor es el tema de la albumina, porque aquí muchas veces la albumina se encuentra en valores normales o disminuidos levemente, no se da cuenta. Y también estos pacientes tienen anemia y déficit inmunitario, ¿no? Como les mencioné, el tema de las infecciones. En el caso de Kwashiorkor, un caso que te pone la teoría es con los niños africanos, ¿no? Que tienen una alimentación exclusivamente de carbohidratos y por eso hay un déficit de proteínas. Otro punto importante es que aquí, a comparación, por ejemplo, de que aquí se perdía proteínas y se disminuía la masa corporal, aquí la grasa y la masa están indexas, no hay problema. Acá también hay otra diferencia y es que acá los niveles de albumina eran normales o hasta poquito, no se caen, pero acá sí cae de cajón. Y hay una disminución de la albumina y por eso trabaja el hígado, porque está perdiendo una proteína importante. Y aparte de ello, genera también el tema de un edema, y eso es lo que está provocando un edema generalizado o como también le llamamos anasarca, ¿ya? Así que el hígado quiere compensar esta pérdida, trabaja para compensar la albumina. Pero vamos a ver que cuando trabaja por un lado para generar proteínas, por otro lado también va a trabajar para producir lípidos y uno de los más importantes que produce a la par con la albumina es la lipoproteína. Por eso al final el hígado se vuelve graso y como trabaja mucho también hay riesgo de hepatomegalia, ¿ya? Otra característica adicional es que estos pacientes también tienen cambios anímicos, que es apatía, decaimiento, también pueden tener anorexia, por lo mismo de una alteración en el hígado, y bueno, también el tema del edema, va a tener ascitis. Como les mencioné, no va a haber alteración en los compartimentos somáticos, músculo, tejido adiposo como aquí. Aquí sí hay, acá no hay. Y otro punto resaltante sería que estos pacientes pueden sufrir atrofia justamente en la mucosa del intestino delgado, generando mala absorción. Ya chicas, esas son las características. Creo que aquí también tengo un cuadrito que creo que también les vino en la teoría. Acá menciona quién tiene pérdida de tejido graso, intensamente el marasmo, ¿ya? El Kwashiorkor también, pero moderado. Por eso aquí es más delgadito. ¿Quiénes tienen edema? El Kwashiorkor. ¿Quién tiene hepatomegalia? El Kwashiorkor. ¿Quién tiene ascitis por el edema? Kwashiorkor. ¿Quién tiene, por ejemplo, coloración en el pelo? Porque acá vamos a ver que en el Kwashiorkor hay un cambio de pelo, hasta parece, ¿no? Rojizo. En cambio aquí no hay, ¿ya? Esa es una diferencia también. También cambios psicomotores, aquí están alertas, angustiados, en cambio aquí están con sueño y muchas veces irritados, ¿ya? Así que tenemos la primera pregunta, chicos. Así le estaba mencionando al inicio de que descarguen el material porque hay algunas preguntas que yo muestro en vivo para que ustedes estén atentos o también les puedan tomar el screen que no lo tienen ahí en el material. Son cosas que solamente lo transmito. Así que tenemos la primera pregunta, chicas, también para que desde ahora practiquen. Y menciona, niña de 5 años de edad presenta un cuadro de neumonía. Al examen físico se le encuentra un peso adecuado para la edad. El abdomen globuloso, fobia de miembros superiores e inferiores. Y menciona que los valores séricos de albumina están marcadamente disminuidos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable, chicas? A ver, ¿cuál sería? ¿Es menor? Ya, sí, escuché Kwashiorkor, así que, ajá, muy bien. A ver, vamos a ver.
Bien, la A, ¿no? Huashorco. ¿Por qué? Porque primero es menor. Aparte, te dicen abdomen globuloso y pienso en asitis, te dice fovea también en los miembros superiores e inferiores, así que el edema está en todos lados, posiblemente anasarca. Muy bien. Aparte, te dicen también los niveles de albumina que están marcadamente disminuidos. Bien, bien. Ahora. Uno de los más comunes en niños es el marasmo y el huesorco, pero no son los únicos. También tenemos el tema de la caquexia que se da en personas mayores, pero la característica más importante es que se dan enfermedades crónicas, como es el cáncer. Ya no es la única, pero es la más probable, ya porque el proceso de catabolismo está súper, súper mega alto, así que se consume todo y el paciente está muy delgado, de verdad, no pesa nada, ¿ya? Aquí hay una desnutrición calórica proteica, lo tienen los pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer avanzado y SIDA, pierden extremadamente el peso y también hay riesgo de atrofia muscular. En este caso, si hablamos de la atrofia en el músculo respiratorio, como es el diafragma, este paciente tiene riesgo a presentar disnea o hasta apnea, ¿ya? Y como hablamos de un tema de tumoración, puede haber sustancias que generen la misma tumoración, que incrementen este catabolismo y generen más pérdida de peso. Acá tenemos, por ejemplo, secreciones como el PIF y el LMF. Y este PIF, por ejemplo, aumenta la oxidación de los ácidos grasos y producción de citocinas proinflamatorias que generan, como dice acá, disminución de las concentraciones plasmáticas de albumina. ¿Ya? Ahora, también está el tema de emaciación, no sé si ahora lo tocan, pero yo diría que el punto más importante de este es que nos permite indicar la pérdida de peso reciente, nada más. Ahora, con el caso de trastornos de conducta alimentaria, un tipo de hipótesis para yo decir este paciente ha generado anorexia, bulimia, no se confirma, pero es una hipótesis, es por el tema de la serotonina. Según la serotonina elevada, genera, dice, la supresión de ingesta de alimentos y eso estimula que la paciente pues genere ayunos prolongados o genere también atracones o vómitos. Pero es una teoría nada más. Ahora, la diferencia con anorexia y bulimia es que anorexia la paciente no come. En cambio, bulimia se da atracones de comida, come, 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 come y después lo bota, ¿ya? Así que vamos a ver. Uy, en el caso de la anorexia hay inanición autoinducida. Ella misma dice, no como y no come. Hay pérdida marcada de peso, pero ok. El problema es que la paciente va a bajar de peso, pero también esto va a alterar lo que son sus hormonas, por eso va a haber el tema de la menorrea, ya porque la gonadotropina se altera. Otro también, las hormonas tiroideas bajan, por eso me da hipotiroidismo y todo el tema de la clínica de hipotiroidismo que es intolerancia al frío, estreñimiento, piel seca, descamativa y hasta deshidratada. Luego también hay anemia. Y otro punto importante que me debo asustar es el tema de los estrógenos. Los estrógenos nos ayudan, por ejemplo, a protegernos de enfermedades cardiovasculares, a nosotros, a las mujeres. Y aparte también nos protegen con el tema de la densidad ósea, así que si disminuye el estrógeno, uno me da más riesgo a que me dé problemas cardíacos y otro es que tengo más riesgo a fracturas porque la densidad ósea se disminuye, ¿ya? Y otro adicional, ¿no? De la anorexia que me debería preocupar y por eso también es tema médico, no solamente psicológico, es que hay mucha vulnerabilidad hacia lo que son las arritmias cardíacas porque hay alteración electrolítica. O sea, hay una alteración justamente el potasio, ¿ya? Justamente en el potasio hay una alteración y si hay alteración siempre en el potasio, pienso en corazón. Acá también es un cuadrito donde ves las diferentes manifestaciones. El pelo, por ejemplo, se vuelve muy delgadito, la piel seca, los riñones también tienen una falla renal. En el caso por los estrógenos se genera osteoporosis, por parte de los músculos también se genera un tipo de parálisis porque, bueno, la alteración de los electrolitos va a generar alteraciones en la despolarización o en la placa justo motoneural, eh, perdón, neuromotora. Y de ahí creo que nada más. Ahora, con el tema de la bulimia, como les mencioné, aquí no es que no coma, come bastante, pero después lo bota, que pueden ser por vómitos o también que coma o que consuma, perdón, laxantes o diuréticos, ¿ya? Y el problema es que aquí el paciente
mientras va más haciendo este tema de los vómitos, va a generar este problema en las mucosas del esófago. Está generando laceraciones y estas laceraciones, pues ya un día se cura, listo. Al siguiente día otra vez se abre y pasa lo mismo a cada rato. Esto ya, si es de manera frecuente, da un proceso inflamatorio de manera persistente o peor aún, un riesgo de algún tipo de neoplasia o peor aún, un riesgo de infección porque siempre va a estar abierta la mucosa. Ya por eso las laceraciones del esófago ya debería ser un estado crítico para que el paciente se hospitalice o reciba un tratamiento médico y psicológico a la par, ¿ya? Acá también, al igual que la anorexia, hay un desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, también alteración en el potasio y hay rupturas, como vimos aquí, esofágicas, ¿ya? Ahora, otro para terminar es que la anorexia y la bulimia lo estamos tocando aquí como temas médicos, pero siempre, como les digo, hay que acompañarlo con una interconsulta psicología, ¿ya? Siempre es importante valorar la psicología en estas personas. Ay, ya chicas, ahora sí, ya pasó como que 40 minutos. A ver, voy a dar un descansito porque de verdad este tema es un poquito apretado, perdón, un poquito denso y este viene más. Así que voy a dar unos 4 minutos para que descansen un ratito de toda la información que les di y volvemos a la 1:40. A la 1:40. Pueden apagar sus cámaras, no, no hay problema. En 4 minutos volvemos, chicas, pero ahí otra vez prenden sus cámaras, por favor. Así que 4 minutitos para reposar.
Hola chicas, ya deberían estar aquí. Porfis, prendan sus camaritas de nuevo. Porfa, Isamar, Fiorella, Jocelyn. Falta poquito para terminar. Gracias, Isamar. Ver las demás chicas. Ya, gracias chicas. Ahora sí vamos a seguir. Ahora, el déficit de vitaminas es un tema que bastante han dado a examen por el tema de los cuadritos. Así que primero, al hablar de vitaminas, o sea, el déficit de vitaminas, tenemos que saber por qué hay déficit. Ya acá lo tenemos por ser primario, por ser secundario. Primario es que hay un déficit porque no consume y secundario es porque hay un problema patológico dentro, que puede ser por un trastorno de absorción intestinal, una alteración justamente en la conducción de las vitaminas o en el mismo almacenamiento. Ahora, en el cantidad de vitaminas que nosotros tenemos o conocemos, tenemos las vitaminas hidrosolubles, que son 9. Ya luego también tenemos vitaminas liposolubles, que son solamente 4. Y acuérdense, chicos, de en donde haya menos cantidades, donde más preguntan, ¿ya? Y acá tienen que acordarse que está la A, la D, la E y la K. Así que no sé si han pasado por la Javier Prado, pero existe esta academia, o perdón, este instituto. Así que de ahí pueden sacar un poquito más rápido, memorizar las vitaminas liposolubles, ¿ya? Y acá dice almacenamiento fácil. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el tema de lípido es más rápido, ¿no? Que pase. En cambio, agua lípido, como que ahí se repelen, ¿no? Así que si yo hablo de vitaminas liposolubles y se van a almacenar y van a pasar por una membrana lipídica, pues es más fácil. En cambio, las vitaminas hidrosolubles, como son agua, son más fáciles de excretar, ¿ya? Ahí va la diferencia. Ahora, hay algunas vitaminas que sí tenemos que consumirlas porque no las produce el organismo, pero hay algunas que sí las produce. Ahí tenemos la vitamina D que la produce, por ejemplo, los esteroides precursores. Tenemos la vitamina K que la produce la microflora, al igual que la B8 o la biotina. Acá también, chicas, porfa, recuerden el número de la vitamina y su segundo nombre, porque de las dos cosas puede venir, ¿ya? Luego también la niacina viene del triptofano y es el B3. Acá también es un cuadrito que pues permite diferenciar lipo con hidro. Acá en las lipo tengo la A, la D, la E, la K, ¿no? Que vimos. ADIC. Acuérdense, aparte de permitir el tema de una buena permeabilidad en la piel, de las infecciones y todo lo demás, también cuida el ojito. En la D, acuérdense que está relacionado a la absorción de calcio, así que también es bueno para el hueso. Luego, la E tiene capacidad antioxidante y la K hay gotitas de sangre porque es coagula, permite la coagulación. ¿Ya? Y en el caso del hidrosoluble, verán que aquí hay solamente dos letras, la A, la B y la C. Pero aquí el problema es que la B es muchas familias, ¿no? Ahí dentro de la B hay bastantes familias. Ahí está B1 hasta la 12. Y acá también hay varios nombres que son conocidos en el mundo de la medicina. Así que yo diría, chicas, que fijen bien. La B12, ¿cómo se llama? Cianocobalamina. La B9, ¿cómo se llama? Ácido fólico, ¿ya? Luego también la B3, niacina. La B1, que hemos hablado, la tiamina. ¿Dónde vimos la tiamina? En pacientes con antecedentes de alcoholismo crónico, ¿ya? Ahí se acuerdan. Ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué pasa si la tiamina cae? ¿Qué pasa si la vitamina D cae? ¿Qué pasa si la vitamina E cae? Así que empezaremos con las vitaminas liposolubles. En el caso de la vitamina A, dijimos que es buena para el ojo, para la piel y para las infecciones, ¿ya? Si hay una alteración en el ojito, o hay un déficit de vitamina A, me va a dar ceguera, me va a dar xeroftalmia y me va a dar, bueno, en general, alteraciones en la piel que me podrían generar una ceguera. Listo. En el caso de la piel, si va a haber una alteración por déficit, me va a dar metaplasia escamosa. Y si en el caso la vitamina A en sus valores normales me ayuda con las infecciones, si baja la vitamina A, pues estoy más vulnerable a infecciones, ¿ya? Ahora, la vitamina D. Les dije que la vitamina D servía para la resistencia en los huesitos, así que si hay un déficit y es en adultos, se llama osteomalacia. Ya, osteoporosis es por otro problema. Si hablamos de alteración del calcio justamente por vitamina D, se llama osteomalacia. ¿Ya? Y en el caso de niños, hablamos de raquitismo, no se llama osteomalacia. Así que depende del caso clínico. Si te ponen niños, ya sabes cómo se llama, adultos, ya sabes cómo se llama. Ahora, en el caso de la vitamina
E hemos dicho que es antioxidante, pero también está en relación a formación del sistema nervioso. Por eso hay un punto de déficit que genera degeneración espinocerebelosa, ¿ya? Y ahora, con el caso de vitamina K, vamos a ver que permite la coagulación. Así que si hay una reducción de vitamina K, el paciente se me desangra, ¿ya? Diastesis hemorrágica. Luego tengo las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Que era la B y la C, pero el problema era que la B tiene bastantes primos, bastante familia. ¿Ya? La B1 era la tiamina y dijimos que ahí estaba la encefalopatía de Wernicke, ¿no? Pero acá también están otras patologías que pueden venir, ya te ponen paciente que tiene patología de beriberi seco, ¿qué vitamina está en el déficit? La vitamina B1 o tiamina, te puede venir de los dos. Luego también tengo la riboflavina, que es la B2, que aquí, por ejemplo, me acordaba que estas patologías tienen todas, la mayoría, itis, 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 ¿no? Queilosis, perdón, esto sí no tiene itis, estomatitis, glositis, dermatitis, ahí están las itis, ¿ya? Luego tengo la niacina, ¿ya? Y esta sí vi, no me acuerdo en mi ciclo, que decía, ¿quién genera las 3Ds? Y yo decía, ¿qué serán las 3Ds? No me acuerdo. Y las 3D significan demencia, dermatitis y diarrea. Y eso lo genera la niacina o también la pelagra, ¿ya? Acuérdense, pelagra. Luego también, por ejemplo, tenemos la vitamina B12. Esto también es importante en el mundo de la medicina. Cuando vayan a medicina interna siempre van a ver que dosan esta B12. Y es que el déficit de la B12, por ejemplo, me genera la anemia perniciosa megaloblástica. Ustedes conocen, ¿no? Los tipos de anemia, y la megaloblástica, el tema también de la microcítica y todo lo demás. Pero dentro de las megaloblásticas hay una que es la perniciosa y se llama perniciosa porque solamente pierde vitamina B12. Si se llamaría solamente megaloblástica, estaría hablando de algo que involucra la B12 y la B9, ¿ya? Por eso, si cae B12, perniciosa. Listo. Luego la vitamina C, que también viene bastante en exámenes. Déficit de vitamina C me va a dar el tema de escorbutos o hemorragias gingivales. O también, ¿no? Recordando conceptos pasados. Ustedes saben que un tipo de factor local importante para que se dé el tema de las cicatrizaciones era comer dieta proteica, pero acompañado de vitamina C. Así que si yo tengo déficit de vitamina C, esa cicatriz nunca va a cerrar posiblemente, ¿ya? Luego también tenemos el folato, o sea, también llamado B9, el ácido fólico, que este también está involucrado con la anemia megaloblástica, pero si se dan cuenta no está el término perniciosa porque se pertenece a la B12, ¿ya? Y aparte también, ¿se acuerdan que en las embarazadas, claro, en las gestantes siempre toman ahí su pastillita de ácido fólico, ¿no? Porque eso permite el desarrollo correcto del tubo neural para los menores, ¿ya? Luego también, listo, esos son los más importantes. Luego también tenemos los nutrientes, que son como que los elementos de la tabla periódica. Acá tenemos el hierro, déficit de hierro, lo clásico, anemia hipocrómica, microcítica o anemia ferropénica, ¿ya? Luego también alteración del yodo, un déficit de este me genera hipotiroidismo, ¿ya? Y en el caso del flúor me genera un tipo de caries. Por eso dicen cepíllate, cepíllate, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si no cuidamos, este flúor de los dientes disminuye y me da más vulnerabilidad a esto. Listo. Ahora sí, a ver, tenemos la primera pregunta. Menciona paciente varón de 70 años con insuficiencia renal y tratamiento con diálisis peritoneal. Dice que presenta petequias en miembros inferiores, hemorragia gingival y te está diciendo que tiene mala reparación de tejidos. Indica a cuál patología por déficit de vitaminas corresponde al cuadro clínico. A ver, ¿qué sería? A ver, chicas. ¿Escorbuto? Sí. Ah, ya, gracias. Ay, no. Muy bien, ¿no? Escorbuto, ¿por qué? Porque estaría sospechando de un déficit de vitamina C. ¿Por qué? Porque tiene este paciente hemorragia gingival y también tiene mala reparación de heridas. Bien. Ahora,
ya nos olvidamos de desnutrición, vamos a empezar el tema de obesidad. Ya el tema de obesidad primero era diferenciar sobrepeso y obesidad. ¿Y cómo hacíamos con el tema del índice de masa corporal? ¿Ya? Ahora, ¿qué me trae la obesidad? Y por eso es un punto importante. Es que si no paramos la obesidad, si no bajamos el índice de masa corporal de la persona, me da complicaciones cardiovasculares, hipertensivas, dislipidémicas y lo peor sería las cardiovasculares porque este paciente puede llegar a un infarto. ¿Ya? Ahora, el índice de masa corporal es una de las que permite, o bueno, las más conocidas, ¿no? Que permite diferenciar la obesidad o sobrepeso, pero no es la única, ¿no? Yo también puedo determinar la obesidad con el grosor del pliegue del tríceps, puedo también hacer el perímetro del brazo o también ver el perímetro de la cintura cadera, que esto es lo que muchas veces nos hacen en el gimnasio, ¿no? Y con eso también clasifico cuando es obesidad o estoy en un peso normal, ¿ya? Ahora, dependiendo también de dónde se coloque ese tejido adiposo, esos rollitos, yo puedo clasificar el tipo de obesidad que tiene la persona. Por ejemplo, si la grasa es visceral, o sea, casi en el centro, cerca de los órganos vitales del abdomen, es una obesidad andoide o central, o también llamado tipo manzana, que está tanto en hombres como en algunas mujeres, ¿ya? Ahora, también tenemos la grasa periférica, que esta está localizada no a nivel central, sino por abajo, por los muslos y las caderas. Y esta es una obesidad ginoide o periférica, ¿no? Le dicen manzanita. Y esta solamente está en mujeres, ya no en varones. Acá también vamos a hablar de factores. Aquí puede ser una influencia genética. Papá, mamá obeso, tú también puedes ser obeso. Probablemente. La cultura también, dependiendo de las costumbres, pues pueden estar estimulando a que coman siempre carne, grasa, carbohidratos. El tema del metabolismo también es importante, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un paciente con hipertiroidismo o hipotiroidismo, especialmente el hipotiroidismo va a tener una tasa metabólica más lenta y engorda un poquito más rápido. Y también hormonales, hemos visto que, por ejemplo, está ahí la grelina y la leptina, ¿ya? Acá también, este es un factor, bueno, que se vio anteriormente en pandemia y es que nosotros, por ejemplo, consumíamos y estábamos en la laptop, consumíamos o estábamos en la computadora o en la tablet. Y esto generaba que, pues, después de un largo tiempo que estemos haciendo esta situación, esta rutina, se generen rollitos. Así que normal, o sea, aquí no es que no debo comer grasa, podemos comer grasa, no hay problema, pero lo que tenemos que hacer es que se queme esta grasita y que no se formen estos rollitos. Y por eso la idea sería que nosotros hagamos ejercicios, ya que no empecemos con el tema del sedentarismo. Ahora, con los tipos es repetir, ¿no? El tema de la obesidad androide en manzana o la obesidad ginoide en pera. La de androide está tanto en hombres o mujeres y da más vulnerabilidad a tener diabetes, aterosclerosis y hiperlipidemia. Y en el caso de la obesidad ginoide está en mujeres y puede moverse por el tema de los estrógenos. Aquí algo resaltante sería la clínica. Como toda la grasa está depositada abajo, este paciente puede tener problemas justamente en las articulaciones, ¿ya? O también puede tener varices en los miembros inferiores. Ahora vamos a hablar de la herencia y la genética. Esto es hablar de porcentaje. Si un padre es obeso, tiene 50% de que también seas obeso. Si los dos padres son obesos, 80%. Otro punto importante es el tema de los genes. Dicen que los genes moderan el tipo de apetito que tienes, el metabolismo y la composición corporal, hasta también la distribución del tejido graso, ¿ya? Y acompañando este tema que les mencioné a cada rato, creo, de los padres con obesidad, a pesar de que tengamos estos tipo de probabilidad, no está todo perdido, porque hay factores que contrarrestan, como es el ejercicio, ¿no? Si tú aún, a pesar de ello, sigues consumiendo grasa o sigues pues sin hacer actividad como el tema del sedentarismo, es peor aún, ¿ya? Ahora, también tenemos el circuito regulador del equilibrio energético, que es movido por hormonas. Tenemos el sistema aferente que mueve el circuito anabólico o el catabólico y luego tenemos el sistema eferente. Empezamos con el sistema aferente, que aquí básicamente las señales son hormonas. Ahí tenemos la insulina que nace de tal, la leptina que nace de adipocitos, el péptido yeye que nace de intestinos, ¿ya? Y ahí está la grelina que nace del estómago. Ahí mandas sus señales y activan el circuito anabólico aumentando la ingesta por el hipotálamo justamente, que es el centro de la regulación alimentaria, y también el circuito catabólico si quiero disminuir la ingesta.
Así que estas señales me van a alterar el equilibrio energético que está compuesto del gasto energético y de la ingesta de alimentos. Por ejemplo, si yo activo el circuito anabólico, yo voy a comer más, así que hay más ingesta de alimentos y menos gasto de energía, o sea, voy a acumular más grasa. En cambio, el circuito catabólico me aumenta más el gasto de energía, pero disminuye el consumo, y así que voy a estar un poquito más flaquito. Ahora, lo que me importa de este circuito, o lo que preguntan más, son las hormonas que ya hemos hablado, ¿ya? Una de ellas es la leptina. La leptina viene del lepto, así que esta hormona me permite ser flaquito. ¿Por qué? Porque en volúmenes altos, esta me permite saciarme de la comida, ¿ya? Así que si yo hablo de un paciente obeso, la leptina no le conviene. Más bien, debería estar la leptina disminuida para que yo tenga más hambre. Ya por eso acá dice, la leptina regula el apetito. También está involucrado en temas de regular la temperatura corporal, pero como les dije, la leptina se disminuye, aumenta la ingesta de alimentos. Y también recordar que es una citocina proinflamatoria y regula el tema de la hematopoiesis y linfopoiesis. Acá también, esta es la vía que toma la leptina y no solamente trabaja sola, sino va a tener que bloquear la vía de la leptina para que se dé netamente su función. Ya vamos a ver, por ejemplo, que la leptina activa la vía de la propia melanocortina y al final disminuye la ingesta, me sacio rápido y aumenta el gasto. Y esto lo hace ¿por dónde? Por la vía anorexiante, ¿ya? Y eso también, por otro lado, va a generar no solamente, bueno, la baja ingesta y el aumento del gasto, que es, bueno, básicamente la función de la leptina, sino también tiene que bloquear la grelina. Y esto, o sea, va a bloquear el neuropéptido Y el péptido relacionado con el agluti. Estos son parte de la grelina, parte de la vida orexiante, perdón, parte de la vida orexiante. Y, o sea, solamente la leptina va a estar trabajando sola porque va a bloquear el aumento de la ingesta y va a disminuir el gasto, ¿ya? Así que solamente trabaja la grelina, la leptina, perdón. Y a ver, acá podría resaltar que acuérdense de este nombre, neuropéptido Y, porque el péptido Y no es lo mismo, ya no es lo mismo. Ahora tenemos la adiponectina. Esta adiponectina es una que ha nacido ¿de dónde? Es el hermanito de la leptina, ¿no? Porque nace también de los adipocitos. Y esta, igual que en la leptina, se encuentra disminuida. ¿Por qué? Porque le conviene al obeso. Porque esta hormona también es conocida como molécula quemadora de grasa. Así que al obeso no le conviene que queme toda su grasita, ¿ya? Así que esta va a ser molécula quemadora de grasa porque va a generar la oxidación de ácidos grasos, ¿ya? Va a generar no solamente eso, sino hasta nos va a proteger de patologías a futuro, que puede ser, por ejemplo, que tengamos diabetes, que tengamos algún tipo eh, de hiperinsulinismo, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el síndrome metabólico lo va a contrarrestar, ¿ya? Porque toda la grasa que podría, no sé, formar una placa de ateroma, que podría estimular el tema de la insulina, va a caer porque está eliminando. Y por último tenemos hormonas intestinales. Aquí tenemos la grelina. Acá creo que en el PPT ustedes tienen neuropéptido YY. Acá, chicos, es péptido YY para que lo corrijan. Grelina, péptido YY, insulina y amilina. Ya la grelina es el más importante, es como la enemiga directa de la leptina, porque la leptina era la que disminuía el tema de que yo coma. En cambio, la grelina es lo que aumenta que yo coma, ¿ya? Acá, esta se produce, como vimos en el gráfico, en el estómago, pero también se encuentra justo en el hipotálamo, en el núcleo arqueado, ya acuérdense de eso. Y como vimos en esta gráfica, la grelina se encuentra justamente en la vía orexiante, ya acá dice, única hormona que tiene el efecto orexiante, y esta se encuentra en concentraciones altas, ya, y esto genera aumento del consumo. Aparte también, bueno, eso sí está en niveles aumentados en los obesos, pero nosotros también tenemos nuestra grelina, no es que solamente esté esta hormona en los obesos, porque por ejemplo, si se acerca la hora de la comida, me debe dar hambre, así que esta grelina antes de almorzar, pues aumenta, y cuando ya comí, pues disminuye, ¿no? Porque ya no quiero comer más, ahí aumenta, por ejemplo, el tema de la leptina para saciarme. Luego tengo el péptido YY, y este es como que prima de la leptina, ¿ya? ¿Por qué prima? Porque esta no se produce justamente del adipocito como su hermana directa, la adiponectina.
Este péptido YY se produce en las células endocrinas, que es el ileum y el colon, y en concentraciones aumentadas disminuye el consumo. Ya ahí viene su función similar. Y luego tenemos la amilina. Esta se secreta junto con la insulina y también, al igual que las demás, reducen la ingesta alimentaria. Había dicho que el péptido YY no es lo mismo que el neuropéptido Y, porque acá estamos hablando de que disminuye el consumo en péptido YY. En cambio aquí el neuropéptido Y trabaja en la vía orexiante, así que este tiene casi similar función que la grelina, estimular a que se aumente la ingesta de alimentos, ¿ya? Así que son dos cosas distintas, por si acaso. Ahora sí tenemos la pregunta, menciona, indique la hormona perteneciente a la señal aferente que estimula la vía de las neuronas orexigénicas, que estimulan el apetito, encima en paréntesis te ponen. A ver, chicas, ¿cuál sería? Dice neuronas, trabaja o estimula las vías de las neuronas orexigénicas. Orexigénicas, ese es un nombre raro, yo me acordaba. Y decías, pucha, ¿en dónde he escuchado eso? Orexigénicas, en todas las teorías de final, solamente una vez te lo ponen. La B. Muy bien, no la ve. Muy bien, no la grelina, muy bien. Encima te ponen aquí, ¿no? Su significado, estimula el apetito. Muy bien. Ahora vamos a ver el tema de la función del adipocito visceral. Lo voy a hacer corto para que no sea un poquito largo la clase. Aquí solamente es decir, cómo así el obeso tiene riesgo a que se produzca la diabetes y las demás cositas. Todo empieza con un tema de genética y alteración del balance energético. Esto va a aumentar el tejido adiposo, pero cuando yo hablo de obesidad tiene que ser hipertrofia, no hablamos de hiperplasia. ¿Ya? Tejido adiposo que genera hiperplasia no es obesidad, tiene que ser hipertrofia, ¿ya? Y esta hipertrofia ya genera alteración en las mismas células, ¿ya? Por eso alteración funcional del retículo endoplasmático y mitocondrial. O sea, en la célula ya está recibiendo un cambio. Y ese cambio va a estimular una respuesta inflamatoria persistente y la activación de especies reactivas de oxígeno. O sea, en general ya vamos a tener en el organismo una especie de inflamación crónica y un estrés oxidativo. Y eso es lo que da más riesgo a que la persona sea obesa, ¿no? Porque no es que ya sea gordito y ya chévere, sino es que perdón, está generando un proceso inflamatorio de manera persistente, se está formando mucho lo que es el tema de las citocinas proinflamatorias y también se está generando muchas especies reactivas de oxígeno y ello genera pues la resistencia de la insulina, la dislipidemia, la hipertensión, la aterosclerosis y lo más influyente, el síndrome metabólico, ¿ya? Porque el síndrome metabólico está compuesto de ¿qué? Justo ahí está, adiposidad visceral, luego también resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemias. Todo lo que dijimos aquí en un solo síndrome, ¿no? Después también otras patologías que van a evolucionar, pero lo más importante es este. Y hasta cáncer, ¿ah? ¿Por qué el cáncer? Porque el cáncer también se estimula si en el cuerpo hay inflamación crónica, ¿ya? Así que si la hipertrofia de tejido adiposo está dándome citocinas proinflamatorias de manera persistente, pues me va a dar más riesgo a que se produzca un cáncer, ¿ya? Acá también función del adipocito, capacidad de almacenar energía, ¿no? También permite regular el tema de la termogénesis. Luego también dijimos, ¿no? Que está en el proceso inflamatorio crónico porque produce citocinas y quimiosinas, ¿ya? Ahora sí, vamos a tocar un poquito la obesidad y el cáncer y vamos a decir que 4 a 7% de los cánceres, como es el esófago, el cáncer de tiroides y el endometrio, van a estar asociados con el tema de la obesidad. Y este puede ser, por ejemplo, por los estados de hiperinsulina y la resistencia de insulina. Pero como ven en este gráfico, ya verán, chicas, que es el último PPT. Como ven en este gráfico, más que todo, la obesidad y el cáncer están conectadas por una inflamación crónica, ya una inflamación crónica, y bueno, esto también a la par, ¿no? Con un estrés oxidativo. Acá también es un cuadrito que, bueno, refleja el tema de la hipótesis. Vemos que la insulina elevada activa las proteínas, genera una proinflamación. Aparte de la activación de proteínas, va a estimular el ciclo celular y se da proliferación celular.
te da la activación de hormonas esteroideas y da crecimiento, en este caso, de tejido, que justamente si hablamos, por ejemplo, del cáncer endometrio, estaríamos hablando de una alteración de un órgano femenino, ¿ya? Luego también la mayor adiposidad genera una síntesis suprarrenal y ovárica que genera aumento de estrógenos y andrógenos que también dan vulnerabilidad a un crecimiento y diferenciación de órganos femeninos. Acá también, este es un cuadrito que pues refleja cómo si la obesidad aumenta el nivel de insulina, también aumenta el tema de la aromatasa. Esto activa lo que son los estrógenos, formación de esteroides, ¿no? Aumenta el tema de los estrógenos, perdón, acá, ¿no? Aumenta el tema de los estrógenos, requieren hormonas esteroideas, perdón. Y bueno, también por otro lado va a generar irregularidades ya menstruales que también disminuyen el tema de la progesterona y todo ello ya afecta a un órgano femenino que es el endometrio y se da la estimulación y el crecimiento, ¿no? Dando un cáncer endometrial. Acá también es un cuadrito que te permite ver cómo así el cáncer está relacionado a la obesidad. El cáncer número uno está relacionado al tabaco, ¿no? También un poquito al alcohol, pero acá vemos que también un poquito grande está el tema de la obesidad, ¿ya? Y si nosotros vemos el tema de cáncer relacionado a un proceso, por ejemplo, dietético o algún tipo de órgano afectado por la dieta o en sí un órgano del tracto gastrointestinal, por ejemplo, tenemos en los hombres el cáncer colorectal, puede ser, ¿no? Porque el paciente que presenta cáncer colorectal puede que no consuma fibras, ¿ya? Luego también el adenocarcinoma de esófago puede ser una afección, o sea, porque se está estimulando con comida que irrita justamente el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y en el caso de las mujeres es similar, ¿no? El cáncer colorectal, pero es más frecuente en varones, también cáncer de endometrio, que ya hemos hablado que es por lo mismo de la insulina aumentada, que es estimulada por el tema de la obesidad, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos para que vean. Acá también tengo un tenedor para decirles que la dieta también nos puede salvar de algunas patologías, ya para prevenir enfermedades. Por ejemplo, mencionan la arteriopatía coronaria, se puede reducir si nosotros consumimos omega 3. También existe lo que es una hipótesis donde mencionan que la restricción calórica, o sea, no comer carbohidratos, permite prolongar la vida, pero aún está en investigación. Así que no podemos decir que sí, sí, es cierto. Luego también siempre, paciente hipertenso que le decimos que no coma sodio, ¿no? Porque no quiero que su presión aumente más de la cuenta. Y luego también si el paciente tiene diverticulosis de colon o tiene afección justamente en el colon donde se forman las heces y al final se excretan, pues le voy a decir que coma más fibra, ¿ya? Eso es lo bueno de la dieta, pero también hay cositas malas de la dieta donde nos pueden dar activación de diferentes cánceres. Acá tenemos, por ejemplo, el tema de las aflatoxinas, que son cuando encontramos, por ejemplo, en maíces, ahí el tema de, ay, no sé cómo llamarlo, a ver, esas cositas que parecen moho, esos son posiblemente aspergillus, ¿no? Que van a producir carcinoma hepatocelular. Luego también tenemos carcinógenos endógenos, ahí tenemos el salami, ¿no? O otros embutidos que tienen nitrosamidas, ¿ya? Y también la falta de factores protectores me puede dar riesgo a también tener patologías como cáncer. Ahí tenemos lo mismo que hemos hablado, ¿no? El tema del consumo de fibra. Si no como mucha fibra, pues me da un pólipo en el colon. O sea, en realidad no es que no consuma y me da pólipo, sino es que no consumo, me da estreñimiento. Ese estreñimiento va a generar laceraciones en la zona, van a generar algún tipo de daño en la mucosa de lo que es el colon y se pueden formar bultitos, ¿no? Y eso ya es algo premaligno que me da un paso para llegar al cáncer. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, chicas. Y como verán, eso era todo. Muchas gracias por quedarse hasta el último. Más bien, porfis, no se vayan porque voy a ahora pasarles el post-test para que completen su asistencia. A ver, voy a ver, a ver, a ver. Voy ahorita a buscar. Ujú, ya. Ujú, ahorita llego.
Ujú. Uy, ya chicas. Ahora sí, les comparto el post y me confirman, por favor, si pueden llenarlo. Ahora sí pueden apagar sus camaritas. Más bien, gracias. Supondré que si en el caso, bueno, no hay ninguna pregunta o algo, No pues está el así. link, disculpa. Yo sí. El link está en los comentarios de Teams. No sé si lo pueden abrir. A ver, ay, no está en el mismo tip, no está en la aplicación, porque a mí no me sale. A ver. A ver, por fin. O si no, les mando también por el WhatsApp ahorita. Capaz haya problemas con el Teams. Ay, ¿dónde está? Listo. A ver, me confirman porque también ahí está en el Teams. Ay, ya, muchas gracias, ya. Ahora sí. Ya, ya chicas, eso sería todo. Muchas gracias. Y nos estaríamos viendo el día